Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9. Vamos a continuar con nuestra serie, Cartas de un Padre. Es el tema número 5. El tema de hoy se titula Su palabra en nosotros. Su palabra en nosotros. Primera de Juan 1, 8 y 9. Dice ahí: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay algo peculiar en esos dos versos, y vean que empiezan con un sí, es decir, es una condicional. Los próximos 3 versículos, falta el número 10, hay 3 condicionales que vamos a estar estudiando, pero ya vimos 2 anteriormente. Número 1, de las primeras condicionales: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos. O sea, ¿cuál es la condicional para tener comunión con Dios? Andar en la luz. Esa es la primera condicional. O sea, nadie puede decir que tiene comunión con Dios y anda en pecado. Ilógico. Aunque te digan eso, es ilógico. Romanos 12:2, ahí anótalo, dice que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Pero ven lo que dice. Si más bien dejen que Dios los transforme. O sea, la vida cristiana es una vida transformada. Nadie puede decir, yo soy cristiano y anda como los del mundo. Eso no es cierto. O sea, lógicamente, vamos a ver, seguimos pecando, seguimos fallando, pero nuestra vida no se caracteriza por pecar. O sea, ya nuestra vida es una vida que quiere agradar a Dios y luchamos. Estamos en una constante lucha, en una constante renovación, santificación. Pero para el mundo el pecado es normal. O sea, es normal que, por si hoy es normal, pues que el chico o la chica de 16, 17 años pues se casaron porque pues ya no hubo de otra. ¿Va? Eso para el mundo es normal. Yo tengo un pariente, me lo encontré y yo le dije, oye, ¿cómo has estado? Y me, no, bien, dice, ¿qué crees? Ya soy tatarabuela. O sea, quiere decir que su nieta, dicen, sí, pues ya es que pues mi nieta salió embarazada de, creo que 17 años. Dice, pero lo bueno es que el chavo quiso casarse con ella. O sea, diciéndome, ya se arregló, ya. Y fíjate, para el mundo, pues eso es normal, ¿no? Normal. Pero pregunta, ¿para ti como cristiano es normal? Obviamente que no. Porque eso, aunque se casen, va a traer consecuencias, porque adelantaron algo. Entonces, a lo mejor físicamente estaban preparados, pero mente no lo estaban. Y luego sin Dios, si el matrimonio de por sí es algo pesado, es difícil, es hermoso, pero es difícil. Sin Cristo, pues más. Entonces, ¿qué me dices de un pastor que está pastor y tiene 2 divorcios? Y es pastor, o sea, en su pastorado se divorció. O sea, ya no hablemos de la vida pasada, ¿ok? Recuerden que cuando ustedes creen en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, lo que hiciste antes de Cristo quedó, pero para Dios no existe. O sea, todo lo que hiciste antes de Cristo, que te divorciaste una vez, que mataste, que robaste, que estuviste en la cárcel, eso ya para Dios quedó olvidado, ya se borró. Pero ahora empieza una nueva vida. ¿Desde cuándo? Desde que creíste. Ahí empieza. Entonces, ¿qué me dices de alguien que dice que ya creyó y se divorció 2 veces? Número 2. De otra condicional que Juan pone, y es que la comunión es activa cuando andamos en la luz.
Dice, es decir, que andamos en las cosas que le agradan a Dios. Eso quiere decir, andamos en las cosas que sin duda traen adoración a Dios. Eso es andar en la luz. Cristo dijo esto, anótalo, Mateo 15:10. Dice, y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. Cristo está hablando de lo que contamina al hombre. No lo contamina lo que te comes, Porque muchos, no comas eso. ¿No? Mira, si daña tu conciencia, pues está bien, no te lo comas. Yo respeto. No, por eso no te voy a condenar. Pero nada de lo que entra te contamina ni te hace más santo, De que por eso yo no como hamburguesas de McDonald's, porque ese es el diablo. Mejor no voy a Burger King, porque King significa rey y Cristo es el rey de reyes. Pues ahí sí voy. No, eso no tiene nada que ver. ¿Okay? Cristo está hablando de eso. Entonces, por eso dice, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, o sea, las culebras y esos escorpiones que muchas veces salen, los albures y todas esas palabras en doble sentido, eso contamina al hombre. O sea, la palabra de Dios dice que ya no debes hablar así, sino con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, dice, tu palabra sea sazonada con sal. O sea, que hables sea para que alguien sea edificado, no para que hieras. ¿No? Eso quiere decir, lo dice, versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Respondió Jesús y les dijo, toda planta que no plante celestial será desarraigada. Dejadlos, dice, ¿son ciegos? Guías de ciegos. O sea, ¿por qué eran ciegos? No andaban en la luz. Y cuando alguien no anda en la luz, pues no sabe a dónde va. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces estos eran los gnósticos. Ellos presumían que tenían una revelación superior a las Escrituras, pero en realidad andaban en tinieblas y querían guiar a otros a la verdad cuando ellos andaban en las tinieblas. O sea, ¿te imaginas todo el que está siguiendo a un líder que no sigue a Cristo? No solamente él, sino toda esa congregación caerán en el hoyo. Por eso es importante que tú como padre de familia o como madre de familia, pues sí tengas luz. Porque tú estás guiando tu familia, tu hogar. Si no tienes luz tú, caerás en el hoyo. ¿Y contigo? O sea, algo que se ve muy peculiar en el mundo es que la mamá vivió una vida así y con sus acciones conduce a su hija a lo mismo. Eso pasa. ¿Sabes por qué? Son ciegos, guías de ciegos. O sea, ella no tuvo luz para hacer bien las cosas en su vida. Y con sus malas decisiones arrastra a su hijo o a su hija a hacer lo mismo que ella hizo o que él hizo. No tiene luz. Ahora el apóstol dirá otras condicionales para que son de Cristo. El versículo 8 dice ahí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver el contexto histórico de ese verso. Los gnósticos, que en este caso es para defender esa doctrina aquí, gnósticos aseguraban haber alcanzado la perfección, es lo que ellos decían, a través del conocimiento elevado que ellos tenían. Ellos decían que la naturaleza pecaminosa ya no los dominaba. Es lo que decían los gnósticos. Y esto lo lograban a través del mucho conocimiento. No se parece a eso de que, ¿cómo va a mejorar la sociedad? Pues entre más estudien. Pero yo te puedo decir algo. Está bien que estudies, sí, que tengas conocimiento, pero tú puedes tener un doctorado y seguir pecando. Eso no te va a librar de pecar. ¿Ok? Esos eran los gnósticos. Ahora, ¿quién en su sano juicio diría que no tiene pecado? O sea, tú puedes decir, ¿tú no pecas? Pues pienso que ninguno aquí podría decir eso. Yo no lo diría, porque yo soy imperfecto, o sea, no
muchas veces cuando ya me doy cuenta, pues ya pequé, ¿no? Sí. Mira, hay pecados, hay diferentes tipos de pecados. Hay pecado con dolo, o sea, que sabemos que es pecado, aún así lo hacemos. Hay pecado que son ciegos, es decir, que a veces no te das cuenta que en tu actuar ya cometiste. Hay pecados que son auto, que quiere decir que vas en el camino y en el actuar pecas. O sea, estás hablando mucho y de pronto se te sale una mala palabra. O sea, hay diferentes tipos, hay pecados que cometemos que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta. Y sin embargo pecamos. Entonces, si decimos, ¿qué quiere decir esto? Habla de que el pecado, hermano, cuando está en tu vida, y si no lo confiesas, si no lo quitas, el pecado te va a cegar. Es decir, el pecado te va a engañar que tú no eres malo. La palabra pecado en el griego significa errar el blanco. No significa errar el blanco. Significa también esta parte de pecado es una decisión por hacer lo malo. Oílo bien, el pecado es una decisión. No es de que me obligan. El Satanás me engañó. Satanás me obligó. Es que Dios sabe que soy débil. Sí, eres débil. Pero al final tú decidiste pecar. El pecado es una decisión. O sea, cuando dicen, es que ese hombre, no, si supieras el marido que tengo, no, me obliga a pecar. No. Tú lo decidiste. Tú lo escogiste. ¿Ok? Pues muchos podemos caer aquí a asegurar que hacemos lo que Dios nos dice o hacer que Dios le agrada. El pecado tiene algo y es que te engaña. Vamos a ver un ejemplo de esto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Vamos a ver un rey que el pecado hace que se te olvide. El rey David escribió un salmo y dijo: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa frase llama la atención. No olvides ninguno, o sea, quiere decir que el pecado hace que te olvides. El pecado hace que te olvides, que pienses que Dios ha sido malo contigo y todo lo que te ha dado para ti no es suficiente. Este rey se llama Joás, segundo libro de Crónicas 24. ¿Quién era Joás? Bueno, era un descendiente de David, pero que fue salvado por un sacerdote porque su abuela lo quería matar. Su abuela se llamaba Atalía. ¿Sabes quién es la mamá de Atalía? Jezabel. De tal palo tal astilla, ¿verdad? Entonces Jezabel quiso quedarse con el reino y mató a todos los hijos del rey, exceptando a Joás. Entonces ya cuando fue el tiempo, Joiada, que era el sacerdote que lo salvó, lo elevó al trono. La palabra Joás o el nombre Joás significa Jehová ha dado. Pero significa Joás. También significa Jehová ha sostenido. Bien, entonces vamos a empezar a leer ahí. Segundo libro de Crónicas 24:1. De 7 años, fíjate, estaba bien jovencito, ¿eh? De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. Y 40 años reinó Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. ¿Por qué nombra el nombre de la mamá? Porque ese era el trabajo de la madre. O sea, date cuenta cuál es el rol de la mamá, es muy importante. El rol de la mamá en los hijos es algo importante porque conlleva mucho a que el hijo está como que con la mamá, más cerca. Y algo que dijeron ayer las hermanas y es muy cierto, y yo lo he vivido, y es que cuando de la mamá depende cómo está el hogar. Si la mamá está enojada, como que la mente se siente así como que tenso, ¿no? Y no, ¿sabes qué? Cada quien para su cuarto, ¿no? Que está enojada la mamá.
Cuando la mamá está contenta, el hogar está contento. Cuando la mamá está triste, cuando la mamá no está, se siente así apagado a la casa, hasta se siente fría. Date cuenta el rol que tiene la mamá de importante. Por eso ahí la nombra. O sea, esta madre Sibia fue aquella que influyó mucho, o en este caso no influyó, pero en este caso era la que influía mucho en los hijos. Digo, en este caso no, porque lo querían matar. Verso dice, e hizo Joás lo recto. Se anduvo en la luz, eso significa, anduvo en la luz, pero fíjate bien lo que dice, todos los días de Joiada el sacerdote. La palabra Joiada significa conocido de Jehová. Significa. Y esto nos habla de algo. ¿Qué significa Joás? Jehová ha dado. ¿Qué te ha dado? La salvación. Dice la palabra en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Joás. Joiada aquí tiene el papel del Espíritu Santo. Joiada. Dice la palabra en Romanos. Nosotros somos hijos por su Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, nosotros, y cualquiera que no tenga el Espíritu, el tal no es de Él. Entonces sigue diciendo, hizo lo recto. Aquí la palabra recto viene de una palabra hebrea, yazar, y significa lo derecho, significa lo significa lo que es de buen nombre. Cuando tú crees en Cristo, tu naturaleza es cambiada, ¿ok? Ya no estás para agradar al pecado, estás para agradar a Dios, y ahora ya puedes. Ahora puedes vencer, ¿por qué? Porque tienes el Espíritu dentro de ti. Ya puedes hacerlo recto. Antes te esforzabas y decías, quiero hacerlo recto, pero no podías. ¿Por qué? Pues porque te esforzabas, pero pecabas. Te esforzabas, pecabas. Y todo lo que hacías, dice la palabra de Isaías, ciertamente nuestras muchas buenas obras son como trapos de inmundicia. O sea, imagínate hacer una obra en pecado. Pues es mala. Pero ahora que crees en Cristo, ya tus obras son buenas obras, porque no están hechas en ti, están hechas en Cristo. Entonces sigue diciendo, versículo 4. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Aquí la palabra restaurar significa ser nuevo. La palabra hebrea, ser nuevo. Obviamente también significa reconstruir, comer, reparar. ¿Y sabes dónde está esta palabra de reparar? En Efesios 4:11, cuando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar es la palabra griega catartismos y significa mobiliario completo. Pero la palabra raíz, catartizo, significa reparar, remendar, restaurar. O sea, ¿qué está pasando cuando tú te sometes a la autoridad de un pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y los pastores? ¿Qué pasa? Tu vida es restaurada. Estamos aquí para ser restaurados por la palabra de Dios. O sea, cuando tú te sometes, tú metes en la palabra de Dios, tu espíritu, tu corazón restaurado. ¿Qué iba a hacer Joás? Restaurar la casa de Dios. ¿Cuál es el templo ahora? Cuerpo. Y si el pecado, pues nos trajo muchas heridas, nos trajo muchos complejos aquí en la mente, ¿no? ¿Quién va a sanar esa parte? No una persona en sí. O sea, muchas veces la jovencita, no, es que en mi casa me tratan mal, ya me quiero salir. Y con el primero se va de su casa, se va de Guatemala a Guatepeor y empieza a sufrir más y tiene heridas.
O sea, ¿qué me dices de las mujeres que las han golpeado? Es una herida muy fuerte, ¿eh? Empiezan a tener traumas, no pueden dormir. Y se les acerca un hombre tan siquiera para tocarlas y se sienten agredidas. ¿Quién puede sanar todo eso? Cristo. ¿Por medio de qué? De los 5 ministerios: apóstoles, evangelistas, ¿qué más? Profetas, pastores y maestros. ¿Dónde están esos 5 ministerios? En la iglesia. En la iglesia. Entonces, aquí están los ministerios. ¿Tú qué debes hacer? Poner abajo, o sea, someterte a la palabra de Dios, y la misma palabra de Dios en la enseñanza te va a ir reparando, te va a ir cambiando, te va a ir quitando esas cosas que a Dios no le agradan. Ay, ¿cómo puedo dejar de ser enojón? Bueno, tú te quieres dar un fruto. ¿Cuál? Dominio propio. Pero ¿sabes qué es el fruto en un árbol? La acumulación de la savia. ¿Dónde se obtiene la savia? De la tierra, de las raíces. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es tu sustento para que des fruto? La palabra de Dios. Entonces estás siendo reparado, estás siendo restaurado. Significa también ajustar. ¿Qué es lo que se ajusta? Pues un motor. Aunque luego dicen, es que la banda ya se le aflojó. Y empieza a sonar. ¿No? Dices, ay, qué feo. Se escucha, ¿no? El auto, ¿no? Cuando lo arrancas. Entonces, ay, échale aceite o no sé, algo. ¿Ah? O te ha tocado que ver un coche que está fuera de tiempo. Lo enciendes y mientras lo aceleres, está funcionando, pero si no, se va a apagar. Está fuera de tiempo, hay que hacerle un ajuste. Eso es lo que va a hacer el Señor en tu vida cuando tú estás bajo los 5 ministerios. Pues ¿dónde están los 5 ministerios? En la iglesia. O sea, no de que, no, pues yo voy a mi casa y ahí leo la Biblia y ahí oro. ¿Sí? Pero los 5 ministerios no están en tu casa, están en la iglesia. Y para que seas reparado, tienes que venir a la iglesia. Entonces sigue diciendo, continuamos. Ahí en 2 de Crónicas 24:5. Entonces dice que reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo por las ciudades de Judá y recoger dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Dice, pero los levitas no pusieron diligencia. O sea, fíjate bien, esa es la vida de un cristiano. O sea, ya creyó, dio la salvación, ya se congrega, empieza a ser reparado, empieza a poner diligencia, quiere estudiar, quiere orar, quiere conocer. Pero el problema es cuando el pecado lo dejas habitar en tu vida. Lo 15, segundo libro de Crónicas 24:15. Mas Joiada envejeció. O sea, es lógico, ¿ah? Joiada, ¿quién era? Pues el que lo dirigía, el que le decía esto está mal, esto sí. Y murió lleno de días, dice, de 130 años. Era cuando murió. Fíjate bien. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, dice, por cuanto había hecho bien con Israel. Y para con Dios y con su casa. Entonces, aquí la palabra muerte. Sabemos que muerte no significa dejar de existir. Muerte significa separación. Aquí habla de que Joiada murió. Pero cuando tú cometes pecado y lo dejas en tu vida, hay una separación. Entonces ya no eres dirigido por el Espíritu Santo. Ya eres dirigido por tu carne. Dice la palabra en Romanos, no reine pues el pecado en vuestros miembros. Aquí reinar en Romanos significa que Él dicte lo que tengas que hacer. O sea, el pecado, los de afuera, dicta lo que tienen que hacer. ¿No? ¿Está amargada? ¿O está amargado este hombre? Cuando vea con quien está amargado, ¿qué le dicta el pecado? Hay una cara mala. Él obedece. No, yo me controlo. No te controlas tú. El pecado te controla a ti. Entonces, versículo 17.
Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Aquí como que parece que no, pues aquí no hay nada malo, pero te lo voy a leer en lenguaje actual, este verso. Dice, 24:17 de Segunda de Crónicas, pero en lenguaje actual. Dice, después de la muerte de Joiada, los jefes de Judá fueron a rendirle homenaje. Ellos empezaron a darle malos consejos. Fíjate bien, el cristiano, por XY razón, se descuidó, entró el pecado, murió, se separó de Dios, ya no tiene comunión con Dios, ya anda en las tinieblas, y entonces empieza a tener malas compañías. Empezó a andar con los borrachos, con los desobedientes, con los drogadictos, con los rebeldes, con los estafadores, con los chismosos, con los murmuradores, con los fornicarios. Empezó a andar con ellos. Ay, es que ellos sí me entienden. No, ¿sabes lo que sí entienden? Tu pecado. No. Yo pienso que ellos no son tan malos. Pues si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Ellos no son tan malos. O sea, la vida desordenada que llevan. Bueno, pero ellos no son tan malos. El pecado te está engañando. Y estos al cristiano le empiezan a dar malos consejos, a llenarle la cabeza de piedritas, a llenarle la cabeza de dudas y de cosas que él debería tener del mundo. No, yo a tu edad yo ya tenía un coche. A mi edad pues tengo 18, 19 años. ¿Ya tenías coche? No, yo ya tenía. ¿No? Entonces él dice, yo también debería. Lo rebajan a lo terrenal. Esto le dijeron que lo que él hacía no era bien. Bueno, si eres bien desobediente, le gritas a tu mamá, pero no, o sea, todos le gritamos. Pero tu mamá debe entender que tú ya eres un hombre. ¿Qué dice la Biblia? Ellos no te van a aconsejar de la Biblia. Te van a decir lo que tu corazón quiere oír. Dice la palabra en Timoteo, que tendrán comezón. ¿Qué pasa cuando tienes comezón en la espalda? Ráscame. Ahí está el cristiano, que por su pecado tiene comezón de escuchar algo bueno. Entonces, como en la iglesia no lo dicen porque aquí nada más lo regañan, nada más su mamá no lo entiende, su papá nada más le dice que no, entonces va con los de allá afuera. Y los de allá afuera sí le dicen lo que él quiere escuchar. Ráscame. Ay, aquí se siente bien rico, ¿no, mamá? Ellos son mis mejores amigos. Ahí anótale Proverbios 1:10. Ahí anótale, yo te lo voy a leer rápido. Querido jovencito, si los malvados te quieren engañar, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros, ataquemos al primero que pase y quitémosles lo que traiga. Si se muere, pues que se muera. Y que se lo coman los gusanos. Con locos llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros, dice, y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos. Pero no lo hagas, jovencito. No sigas su mal ejemplo. No dejes que te engañen. Tal parece que tienen prisa de hacer lo malo y de matar gente. Ningún pájaro en la trampa si ve quién lo quiere atrapar. Pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla. Acabarán muy mal los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo. Acabarán perdiendo la vida. ¿Sabes al jovencito andando con la banda? ¿Qué idea en esa bandita? Atracar gente. Vamos a saltar el camión de yogur. Total, no le hacemos mal a nadie. El jovencito al principio la duda. Dice, no, ni modo que asaltemos. Pero insiste, que lo convencen. Mira, vamos a vender droga. Con este paquetito sacas 2,000. Él nunca ha tenido esa cantidad. No, pero es que, de modo que ¿quién se la vendo? Tú véndela, no hay problema. Lo convencen. La vende al principio. Ve el dinero y dice, de aquí soy. El pecado le empieza a engañar. No, yo nada más la vendo, no la consumo. Entonces por eso tu pecado no es tan grave. No, porque yo no la consumo, nada más la... El pecado
pecado te está engañando. El pecado te está engañando. Eso es lo que hace el pecado, hermano. Te hace entender o te hace pensar que tu pecado no es grave. Bueno, no, sí, estoy engañando a mi esposa. Con la área, pero pues, todos en la empresa quieren con ella y me hizo caso a mí. Y es que no, bueno, es que dice el dicho, ¿no? Que si en tu casa no lo encuentras, pues afuera lo encontrarás. Bueno, pues, no es tan grave. Yo cuando quiero, lo dejo. Te estás engañando. Te estás engañando. Ay, no, pues que soy una compradora compulsiva. Es que veo zapatos que me los quiero comprar. Oye, pero ahí tienes la tarjeta de crédito hasta el tope y tu esposo te dijo que ya no. Ay, ¿qué tanto es tantito? Total, pues, ya, comeremos frijoles o algo, pero pues ya. Y ahí lo compra. El pecado te engaña que tu pecado no es tan grave. Ese es el problema, que el pecado te engaña. El pecado te engaña. Entonces, ¿qué pasó con Joás? Pues se le olvidó. Olvidó los consejos que Joiada le había dado. Ya no estaba Joiada. Habla de que el fervor, el estudio personal, esa comunión que se había perdido, ya no andaba en la luz, andaba en las tinieblas. Entonces vienen las consecuencias, versículo 18. Y desampará la casa de Jehová. Primero, ¿qué hizo? Repararla. Ahora después la desamparó. Saqué al cristiano que empezó a venir. Y venía a las reuniones y cantaba y ya quería servir. Y de pronto desapareció. Y lo que dice ahí, y sirvieron a los símbolos de acera. Es decir, ya el cristiano ya está dedicado a otra cosa. Está dedicado a hacer dinero. Está dedicado a, no, pues ya no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? No, pues tengo un negocio. Ahí está tu ídolo. O sea, todo aquello que quiere ocupar el lugar de Dios es un ídolo. Aunque no sea de carne, de piedra o de metal. Puede ser un ídolo de carne y hueso, Pues que ya tiene una relación y pues nada más se pueden ver a la hora de reunión. No puedo. Y las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Es decir, ahora el cristiano ya no tiene tiempo para Dios. Hay cosas más importantes. Entonces, versículo 19. Y le envió profetas para que los volviesen a Jehová. Les amonestaron, mas ellos no los escucharon. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que llega a la iglesia y Dios le empieza a hablar. Y parece que le está relatando su vida. Le está diciendo, arrepiéntete, reconvene ese camino. Pero él, ¿qué dice? No, yo estoy bien. ¿Sabes? Yo no necesito. El pecado hace que te vuelvas insensible. Y empiezas a decir que no tienes pecado. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Eso quiere decir, o sea, ¿cómo puedes decir que no tienes pecado? O sea, alguien que está en la luz no va a decir eso. Yo soy consciente que tengo que arrepentirme, pero alguien que el pecado lo ha subyugado no se va a arrepentir. Porque el pecado lo engaña que está bien, que lleva su vida bien. A ver, y la cuestión es esta. A ver, si yo estuviera mal, me va bien. A ver, si yo estuviera pecado, ¿por qué tú te enfermas y yo no? Tú dices que yo tengo pecado, ¿no? ¿Por qué tú te enfermas y yo no? Y te la echa. Porque la enfermedad es por pecado, Recuerda lo que dice Isaías 3. Y Él mismo llevó nuestras enfermedades. O sea, un cristiano no se debe de enfermar. Si te enfermas es que estás en pecado. A ver, ¿por qué tú te enfermas y yo no? Entonces, ya me la cambió. Hermanos, o sea, el pecado te hace ver, pero en lo malo. Entonces, el pecado le dice, no, tú estás bien. Ellos se tienen envidia y no quieren que tú seas feliz. Ellos no te entienden, ellos no te comprenden. Tu amigo del mundo, ese sí te entiende. Ese sí, él es como tú.
Entonces, versículo número 20 y 21. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. ¿Hijo de quién? De Joiada. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Jehová, ¿por qué queréis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo. ¿Qué pasó con Joás? Mató al hijo del que le salvó la vida. El pecado te hace ser ingrato, hermano. El pecado te hace ser ingrato. ¿Qué pasó con el buen juicio de Joás? ¿Se había perdido? ¿Qué pasó con el buen espíritu de servicio de Joás? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con la diligencia de Joás? El pecado lo mató. Fíjate bien todo lo que el pecado puede hacer en tu vida. El pecado la mató y lo engañó diciendo que él estaba bien. Versículo 22, fíjate lo que dice ahí. Y el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. No se acordó. ¿Por qué? El pecado había engañado. No se acordó. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Lo voy a leer en traducción viviente ese verso. Fíjate bien lo que dice. Así fue como Joás pagó a Joiada por su lealtad. Ay, hermanos. Hay muchos hijos que dicen: ¿tú qué me has dado? Si ve, te pido unos tenis Nike y no me los puedes comprar. Pues yo qué sepa, jovencito, al medio año que habías nacido, no te podías valer por ti mismo. ¿Quién vio por ti? Ingratitud. El pecado hace pensar que tus padres nunca te han dado nada. Lo único son problemas. El pecado te está engañando. El pecado te está engañando. Entonces el pecado hace que nos olvidemos, hermanos. El pecado hace que nos olvidemos. Es qué cosa tan terrible, ¿no? El pecado nos transforma. Y aquel cristiano que tenía un llamado vino a ser eliminado. Lo que dijo Pablo, ¿no? 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo ser. Ahí eliminado no es perder la salvación, es que pierdas el propósito por el cual Dios te llamó. Que pierdas tu ministerio, que pierdas tu familia por un pecado, porque te dejaste llevar. Por eso dice, sujeto y lo golpeo. No significa agarrar una vara y golpearte. No, significa que tu cuerpo quiere pecar. Te vienen pensamientos malos, ¿no? Haz esto, haz el otro. Ay, no, qué flojera hacer eso. No, no lo hagas. ¿Quién va a mandar? Tú o tu cuerpo. Hablo de la naturaleza pecaminosa. Por el Espíritu tienes que vencer. Pero si te dejas llevar por el pecado, puede ser que lo pierdas todo. El pecado puede hacer que pierdas todo. Así que pecar, piénsala. Piensa en lo que vas a perder. Piénsalo. Porque a veces por darle gusto a tu carne, pues lo haces. Y después vienen las consecuencias y empiezas a llorar. Pero eso era antes. Hay que pensarlo. Entonces, qué importante es darnos cuenta de cuán débiles somos y que si nos descuidamos podemos perder la batalla. La podemos perder. Y perder muchas bendiciones. Entonces, primera de Juan 1:8, retomando.
Si decimos que no es pecado, mentimos. Dice, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? ¿Quién te está engañando? Pues el pecado te está engañando, que tú eres bien bueno. Dice, y la verdad no está en nosotros. Entonces decir que yo no tengo responsabilidad en millones de pecar es engañarte a ti mismo. Tú decidiste. Pensar que sin Cristo somos muy buenos es engañarnos a nosotros mismos. Proverbios 30:11, ya anótalo. Dice ahí, Proverbios 30:11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión. Dice ahí, lenguaje actual de ese verso. Hay algunos que hablan mal de sus padres y hasta los maldicen. Y hay quienes se creen perfectos, pero están llenos de pecado. Algunas personas maldicen a su padre y son agradables y no son agradecidos con su madre. Se consideran puros en su propia opinión, pero están sucios y no se han lavado. Esto es tu opinión. Entonces, un autoexamen, hermanos, sin la palabra de Dios, siempre saldrás aprobado. Siempre. O sea, si yo me analizo a mí, a ver, bueno, sí he sido malo, pero bueno, yo también he hecho cosas buenas. A ver, la otra camisa al pordiosero de allá, y era una camisa mi favorita. ¿Y ya por eso eres bien bueno? No te engañes. No te engañes. Todo lo que tienes y lo que haces es por la gracia de Dios. Entonces, esa frase, y la verdad no está en nosotros, es decir, alguien que dice que es muy bueno, que él no hace nada mal a nadie, que no tiene por qué arrepentirse de una evidencia que no es salvo, es porque la verdad que es Cristo no está en él. Ahora vamos a ver este salmo, Salmo 19:12. Salmo 19:12. Aquí está hablando David, y dice esto. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Aquí la palabra entender, la palabra hebrea bin, significa ser apto para ver. O sea, a veces te das cuenta de la posición a veces en la que entras, cuando no obedeces. A veces no nos damos cuenta, porque pensamos que estamos tomando una actitud correcta. O sea, ¿qué me dices del esposo que viene enojado o viene atareado del trabajo y llega y se le quita con el hijo en la casa? Y él, en su punto de vista, él justifica que está bien, porque él no sabe lo que tú vives. Bueno, ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea, por ti mismo te puedes ver, a ver, tengo este pecado, tengo este. No, es muy difícil. Si no tienes la luz de Cristo, es muy difícil. Necesitamos la luz de la palabra. También aquí la palabra entender significa ser prudente. Dice, ¿quién entender sus propios errores? Y luego dice David, líbrame de los que me son ocultos. O sea, hay cosas, mira, hermano, si tú te dejas llevar por tu naturaleza, no sabes hasta dónde puedes llegar. Debes temerte a ti mismo. Así de que, ay Señor, ayúdame a pecar contra ti, porque sé que si me dejo llevar, yo me quejo del mocha orejas que hace sus cosas, pues yo puedo hacer eso, porque soy carne, lo puedo hacer. Líbrame, Señor, líbrame. Soy consciente de que soy pecador, pero si decimos que el pecado, nos engañamos. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Qué es la soberbia? Enfocarte solamente en ti. Eso es la soberbia.
que no se enseñó a mí. ¿Sabes que nuestra naturaleza tiende a eso? Tendemos a la soberbia, a nada más pensar en ti. Quiero ser feliz yo, quiero comprarme esto yo, quiero que vean que como yo hago. Esa es soberbia. Líbrame. Tendemos a eso, hermano. Tendemos a eso, a que te aplaudan a ti, te admiren a ti, hable bien de ti, que el mejor coche Dios te lo dé a ti, la mejor casa es para ti. Soberbia. Que no se enseñoríe de mí, entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi oración delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Cuál es el lenguaje actual ese verso 13? Líbrame del orgullo. Yo busqué qué es orgullo. ¿Sabes qué es orgullo? Según el diccionario, es un exceso de estimación hacia ti mismo. Que tú todas las puedes. Que tú no necesitas de nadie. Que yo hago esto y esto. Y que nadie más que como tú las puede hacer. Orgullo. Líbrame del orgullo. No dejes que se me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Tu orgullo siempre te va a decir, no aceptes, no aceptes, no aceptes, no es cierto. Tú estás bien. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, básicamente parafraseando es esto. Si decimos que no tenemos pecado, eres un soberbio engañando. Y la verdad no está en ti. Versículo 9, para irnos por la parte final. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, aquí la palabra confesar, siempre tenemos el concepto de confesar es decir el pecado tal como es. Sí, es eso. Una parte sí. Pero mira, esto es importante. Confesar también significa el pecado como Dios lo ve. ¿Cómo Dios ve el pecado? Abominable. Así deberías verlo tú. Si no lo ves así, no piensas que no es tan malo. O sea, ¿mentir es malo? Pues sí. Bueno, pero hay mentiras blancas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Bueno, hay mentiras piadosas. Fíjate bien cómo tenemos ese concepto. Entonces ya no lo vemos como... No, ya no lo vemos como Dios lo ve. ¿Qué dice Dios? Que ni los mentirosos entrarán. Aunque sean blancas, sí, aunque sean blancas, no van a entrar al reino de los cielos. Aunque sean piadosas, no van a entrar al cielo. Los mentirosos no van a entrar. Tienes que ver el pecado como Dios lo ve. Eso es confesar. Si confesamos nuestros pecados, ¿quién va a confesar un pecado? Pues aquel que ya se dio cuenta que lo tiene. O sea, si ya te diste cuenta que tienes un pecado y que contra tu esposa, por no tratarla bien, ¿no? Dice la palabra, maridos, tratad a su esposa como a vaso más frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. A lo mejor tú oras mucho, pero como la tratas a tu esposa como la sirvienta, pues no te oye Dios. Está bien, entonces ya te diste cuenta que la tratas mal. Entonces, Señor, perdóname, estoy consciente de que tratar así a mi esposa es pecado. Ya te diste cuenta, pero si te estás engañando, no es que yo soy Pancho Villa. Y la mujer nada más sirve para estar en la cocina y en mi cuarto, nada más. Y yo no tengo que decirle a dónde voy, porque yo soy el hombre de la casa. Estás diciendo que no tienes pecado.
Tienes que estar. Cuando te des cuenta, entonces vas a confesar. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo. O sea, Él está próximo a perdonar. Está pronto a perdonar. Pero si confiesas. No, pues, ya Dios me perdonará algún día. Pues hasta que confieses, Dios te perdona, ¿eh? Si no confiesas, si no estás de acuerdo con Dios en que tu pecado es malo, Dios no te perdona. Entonces, ¿te imaginas cuándo se va a arrepentir alguien que piensa que su pecado no es tan malo? Porque dice que no es malo. Cuando andamos en la luz nos revela que estamos mal, que estamos obstinados, que estamos pervertidos, que estamos en un pecado grave delante de Dios. Entonces no es dar justificaciones de por qué no lo hago. Eso no es confesar, de que, ay Señor, bueno, tú me mandas perdonar. Ay, pero tú sabes que pues yo he tratado. No, eso no es confesar, eso es justificarte. Sino que lo veamos como Dios lo ve. Si es abominación, ya yo debo verlo así. Pero alguien que anda en orgullo no confiesa, sino se justifica. Alguien que anda en orgullo no confiesa, se justifica. Que nadie sufre como yo. Dios perdona al pecador arrepentido, Y aquel que confiesa su pecado y se aparta, Dios lo restaura. O sea, la disciplina, hermanos, no es para destruir, es para restaurar. Entonces, Salmo 51, con eso vamos a terminar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Sabes qué quiere decir limpiarnos de toda maldad? Que tu conciencia la limpia. Tu conciencia. O sea, debes sentirte perdonado. La sangre de Cristo puede limpiarte de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Pero debes creerlo. Que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Cuánto es todo? Pues todo. Todo, cualquiera. Es que ya no está mi mamá para pedirle perdón. Ya se murió. No está. ¿Qué hago? Pedirle perdón a Dios. Y la sangre de Cristo te limpiará de todo pecado. El Salmo 51 dice allí que es salmo de arrepentimiento. Lo escribió David cuando fue confrontado por Natán. Dice que pasó un año. O sea, mató al esposo de Betsabé, la tomó como mujer, hizo adulterio y pasó un año. El pecado había engañado a David, lo que Dios ya lo había olvidado. Otro engaño del pecado es pensar que con el tiempo todo se olvida. Pero si no lo has confesado, hermano, dice la palabra de Dios, mi pecado está de continuo delante de ti. O sea, ¿tú piensas que para Dios hay mañana? No, es realidad. Entonces, el pecado que cometiste hace un año, que no te has arrepentido, sigue delante de Dios, Por eso debemos estar en una comunión con Dios, que Él te muestre qué cosas no estás haciendo bien para pedirle a Dios que te ayude. Es lo que dice David aquí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pregunta, si David no hubiera sido confrontado, ¿hubiera dicho eso? No, porque él creía, estaba bien. Él pensaba que con haber matado a Urías, ya, se acabó el problema. No, se acabó el problema en el punto terrenal, pues ya te pueden culpar de adulterio. Pero delante de Dios, dice ahí, porque yo reconozco, fíjate bien lo que dice, yo reconozco. ¿Cuándo veías un David así? Pasó un año que no reconocía. Pasó un año que no reconocía.
Pero con la luz de Dios, por medio del profeta Natán, que estaba mal. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Estaba diciendo que no tenía pecado? No, él reconoce que es pecador. Y he aquí, en maldad he sido formado. ¿Qué quiere decir esto? Esto, hermano, ten consciente, eres carne. Carne. No te olvides de eso. Eres carne. Y que si no te alejas de Dios, te va a dominar y vas a hacer cosas terribles. Ten consciente de eso. Eres carne, hermano. Tienes debilidades. Y si no estás consciente de eso, vas a pecar. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifica y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y el espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué te quita el pecado? El gozo. Te lo quita. Te sientes mal. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. Hijos de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Con esa frase se complementa todo. ¿Cómo debes de confesar tu pecado? Con un corazón contrito y humillado. Hay gente que, bueno, sí, o sea, perdóname. Sí, yo creo que sí hice mal. Ah, ¿tú crees? Eso habla de orgullo. Cuando de verdad estás consciente, dije, sí, pequé. Contra ti solo he pecado, Señor. Pequé. Perdóname. Bueno, Señor, pues te pido perdón. La verdad, yo siento que no fue tan malo, pero bueno. Si ellos dicen que me equivoqué, pues, bueno. Ay, bájale a tu orgullito 2 rayitas. Los sacrificios a Dios, para ir terminando, es como esto. Dices, bueno, ya hice mal, pero ahora voy a ir a la iglesia 2 horas más. Eso es lo que pensamos. Bueno, estoy en pecado, pero le voy a decir al coordinador de Ujieres que yo limpio todas las sillas para que Dios vea mi corazón. No. Los sacrificios de Dios no le agradan. Le agradan que te humilles. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Vamos a orar, hermanos.